Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento nos encontramos desde Espacio Público para poder ampliar una serie de denuncias que han realizado distintas organizaciones no gubernamentales, también prensa o periodistas en Venezuela debido a, bueno, violaciones con la libertad de expresión, también con la libertad de prensa. Pero vamos a empezar para analizar este tema. Tenemos aquí a mi lado a Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, para analizar cada uno de estos casos. Señor Carlos, empezamos y muchísimas gracias por estar acá con nosotros, pero con un tema que tiene la opinión pública también con muchísima controversia, que es el caso de los dos bomberos que fueron privados de libertad del estado Mérida por un video que se ha viralizado en redes donde hacen como una burla al presidente Nicolás Maduro, una visita hacia ese sector. Hoy esos dos bomberos están privados de libertad y bueno, hemos visto también las reacciones inclusive de Espacio Público sobre este caso. ¿Qué nos puede comentar exactamente sobre este caso? Mira, en el ámbito de los derechos humanos hay expresiones que tienen un mayor nivel de protección. Es decir, cuando, por ejemplo, se hace crítica o se hace humor o se hace crítica política o en el ámbito de la política hay una mayor tolerancia porque se asume que el debate político en algunas ocasiones puede ser de mayor encono, con mayor fuerza. Entonces, esas expresiones se protegen más y se protegen más porque lo que se procura proteger es el debate en relación a los asuntos públicos. Entonces, en este caso, están dos personas acusadas de haber divulgado ese video. Es un video, digamos, de carácter humorístico. Básicamente hay que ver, por ejemplo, las caricaturas. Muchas veces las caricaturas exageran o utilizan ese recurso para precisamente hacer humor incluso, ¿no? Entonces, creo que en este caso claramente se está violentando el contenido del derecho humano a la libertad de expresión en el caso de que estas personas detenidas fueran los autores del video o lo hayan divulgado. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque básicamente no es una expresión protegida y ahí no la crítica a los funcionarios, la crítica a quienes detentan el poder tiene mayor nivel de tolerancia en el ámbito de la protección a los derechos humanos y especialmente lo que se dicen las expresiones protegidas. Pero entonces sería, desde el punto de vista legal, ahorita en Venezuela, sería una detención, algunos califican arbitraria y también se está aplicando la ley de odio, del odio en este caso. ¿Cómo lo evalúas? Entendemos que ha sido pocas veces en las que ha sido aplicada. En esta oportunidad, ¿cómo también lo evalúas? Bueno, nosotros en su momento cuestionamos a la ley, a esta denominada ley del odio. La cuestionamos primero por su origen. Está hecha por una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene mandato para elaboración de leyes. Después, su concepción, su diseño es vago, impreciso y permite que se apliquen sanciones arbitrarias como esta. A nuestro juicio es una sanción arbitraria. Nadie debería estar detenido por delitos de opinión. Entonces aquí se está utilizando esa interpretación torcida de una norma, que no es una ley, para aplicarle una pena privativa de libertad y por supuesto tiene como consecuencia que estas personas están detenidas, pero además de eso genera un miedo en el conjunto de otras personas, o sea, la gente se inhibe y dice, bueno, esta crítica la puedo hacer o no, puedo criticar o no a este funcionario, y esto es extensible a todos los funcionarios. Es decir, puede sencillamente entonces generar vigor en el debate, en la crítica que se puede hacer a los funcionarios. Se ha hecho también viral, así como se ha hecho esto también, recordando un poco la historia, Carlos Sublet, uno de los, también recordando la historia, también se hablaba sobre lo que era las críticas que había tenido en otras oportunidades los presidentes. También se ha observado en épocas de Carlos Andrés, Rafael Caldera, programas como Radio Rochela, donde habían críticas bastante fuertes, comparando momentos de la historia que ha pasado en varias oportunidades con este momento. Se puede hablar que en este momento hay exceso, se puede hablar también de dictadura, evaluando estos tiempos en donde quizás la crítica era un poco más tolerable y en este momento, como se puede observar, no. Mira, hay centenares de ejemplos en relación a eso, ¿no? Es decir, siempre el humor, la risa, la crítica al poder ha generado incomodidad, ¿no? Entonces siempre son clásicas las historias en las que afortunadamente me puedo reír de ti y lo contrario, lo terrible sería que el poder se riera de los ciudadanos, ¿no? Entonces siempre ha habido elementos. Yo creo que en este momento este es un caso que sin duda habla del calado, de la restricción, del nivel de intolerancia que se está teniendo. Y además es una norma, si tú quieres,
la aplicación a estas personas es también en el contexto del debate ha habido expresiones mucho más duras, mucho más groseras, mucho más y no se le han aplicado afortunadamente ningún tipo de pena de privativa de libertad. Entonces, esto es lo que genera este tipo de cosas. Además, lo que hace la prohibición es que la gente busque ansiosamente cuál fue el video por el que efectivamente están detenidos. El efecto de la censura es el contrario. Uno busca la información, uno quiere saber por qué lo están prohibiendo. Y bueno, nuestra valoración es que el video es un video más bien, digamos, inocuo, en el sentido de que no es un video, es un video de un humor ni siquiera, no es fresco, es ni siquiera es muy crítico, es más bien es un juego de comparación. Y eso además ha sido clásico, es decir, clásico, es decir, el seudónimo al poder siempre ha existido. Es decir, recuerden, por ejemplo, el caso de Luis Herrera y el humor recurrente con el tema de los Toronto, que por otro lado era incierto, porque él no consumía Toronto. Pero nunca hubo una prohibición en relación a eso, por poner ejemplos o otros. Ha habido muchísimas veces, y hay caricaturas que han sido muy duras, muy fuertes, y no hemos tenido consecuencias como esta. Y cada vez que ha habido consecuencias como esta, la sociedad, el gremio, los periodistas, la gente reaccionó cuestionándolo. Cuando hablamos entonces de la censura, me cabe entonces para hablar del otro tema, que es el tema de Armando Info y este trabajo de investigación que habla sobre SAP y bueno, todas las vinculaciones que puede tener con los alimentos CLAP, que bueno, de una u otra forma, al hacer la prohibición, estamos viendo que distintos medios digitales, medios de comunicación públicos en general están compartiendo los trabajos, bueno, como medida también ciudadana para tratar de superar lo que es la censura. Pero de una u otra forma, la gente como que sí busca estos trabajos que pueden ser censurados. Bueno, en este caso es un caso distinto, este es un particular que efectivamente en una serie de trabajos periodísticos está siendo señalado de actos de corrupción, específicamente con la compra de las cajas CLAP. Y ese trabajo periodístico, este señor demandó, eso ha generado, por ejemplo, que los periodistas de Armando Info, buena parte de ellos estén fuera del país, y ahora una medida de prohibición, de censura. Es decir, usted no puede mencionar a esta persona. Y por supuesto, la pregunta es, bueno, ¿es cierto o no es cierto lo que se está diciendo? Bueno, lo ideal sería que esa persona, si tenía información que desmintiera esos reportajes, replicara, pero no que censurara. Entonces, en este caso, la reacción de la sociedad es buscar la información. ¿Por qué este señor quiere censurar eso? ¿Por qué no está tan interesado? En este caso son trabajos de corte periodístico que están contrastados y verificados, y me parece que, bueno, la reacción que han tenido algunos medios para tratar de precisamente que la información circule y esté presente es multiplicar el número de medios donde está disponible, y creo que esa es una estrategia para enfrentar precisamente en este caso una censura judicial. Vamos ahora también sobre otro tema, también de periodismo, y son estos periodistas extranjeros que son detenidos específicamente en la frontera con Zulia. También se ha solicitado durante todo el fin de semana su liberación, exactamente, y bueno, están estos periodistas internacionales, pero también hemos visto cómo ha crecido la persecución y también la detención de periodistas en el país, tanto nacionales como internacionales. ¿Qué nos puedes comentar también sobre este caso? Bueno, una de las cosas que hemos observado en los últimos 2 o 3 años es que hay cada vez más un hostigamiento para los periodistas internacionales que vienen a hacer cobertura en Venezuela. Hay varios mecanismos. Por un lado, se le exigen dinámicas de acreditación que no están, es decir, no existe en Venezuela ninguna ley que obligue a la acreditación del periodismo internacional. De hecho, por la ley migratoria venezolana dice, mire, un periodista puede venir a trabajar en Venezuela sin necesidad de una visa de trabajo. Es decir, puede venir con su visa de turista. En este caso son 3 periodistas, 2 ingleses y una británico-argentina, que fueron detenidos cuando ya salían o intentaban salir del país. Es decir, ellos intentaron salir en la frontera con el Zulia, presentaron su pasaporte y allí los detuvieron durante unas 14 horas. Al final del día los liberaron, los llevaron otra vez a Paraguachón y fueron liberados. Pero por supuesto tiene un efecto de hostigamiento. Después hay 3 personas que habían sido contactados por ellos para que le presentaran apoyo logístico, es decir, para que le dieran seguridad, para que le ofrecieran algún tipo de protección y de desplazamiento, logística.
y esas personas siguen detenidas. Fueron detenidas antes, nunca llegaron a contactarlas, pero al parecer fue gracias a esa detención que efectivamente después se produjo esta situación en la que efectivamente detuvieron a estos periodistas. Por supuesto, una línea más de hostigamiento y de restricción a la libre circulación de ideas y además a la posibilidad de que los periodistas puedan hacer las coberturas. Miren, el mejor antídoto para para las informaciones, para que si usted quiere o tiene una información o alguien está intentando tergiversar, es ofrecer más opciones de información. Con este tipo de cosas lo que se intenta es castigar a la prensa internacional, que el periodista que piense que puede venir a Venezuela incluso a hacer un trabajo interesante, positivo sobre el gobierno, lo piense ante los riesgos que puede tener de estar detenido, además en una situación de indefensión como estuvieron estos colegas. El llamado que hace a los colegas periodistas y bueno, la sociedad en general en medio de esta situación que se está viviendo. Mira, yo creo que es muy importante que en primer lugar, que la sociedad tenga conciencia de la importancia del periodismo para poder tomar decisiones, para que la gente pueda vivir en una sociedad democrática, ¿no? Y después, entonces es muy importante ser solidarios cuando los periodistas son golpeados o cuando una persona es castigada en el ámbito por expresarse. Después creo que el trabajo de los periodistas es seguir expresándose. La mejor manera de defender el derecho es expresándose, pero por supuesto hay que construir cada vez más tejido social que proteja el trabajo y la comunicación libre, plural, diversa, y eso es una tarea de todos los días. Yo creo que es muy importante cada vez más fortalecer el tejido, decir esto no puede ser, decir esto es inaceptable y por supuesto también acompañar y proteger el trabajo de los periodistas y de las personas que deciden comunicarse, sea a través de las redes o a través de cualquier medio. Muchísimas gracias, de verdad. Estuvimos hablando con Carlos Correa. Recordemos que es director de la ONG Espacio Público, que en el día de hoy ha compartido parte de lo que han sido las distintas denuncias de violación a la libertad de expresión en Venezuela. Es parte de la información que podemos aportar hasta esta hora desde la ciudad de Caracas, que le reportó para BPI TV Héctor Luis Caldera.